que se localizan en la visión lateral del cráneo y que cobran importancia por la estructura contenida en ella, que son la fosa temporal, infratemporal y lateral. Cuando hablamos de estas fosas, tienen siempre que hablar de sus límites, de sus comunicaciones, de su contenido y desarrollar el contenido. Estas son, voy a ponerlas acá. Esta fosa que tienen aquí, limitada por las líneas temporal superior e inferior, es la fosa temporal. Esta que está acá abajo es la infratemporal, limitada por la rama lateral de la mandíbula. Vamos a quitar la mandíbula y una comita pequeñita que está acá adentro. Esa comita pequeñita que ven allá adentro es la fosa pterigopara. Vamos a empezar hablando de, hola linda, de la articulación temporomandibular. Nosotros vamos a estar hablando hoy de los 4 músculos de la masticación y de la articulación temporomandibular, que además las sesiones de odontología, pues este tema de hoy es un tema que les interesa muchísimo, con ellos van a trabajar con la articulación temporomandibular. Se produce entre lo que sería el cóndilo mandibular con la fosa mandibular, que es esta, miren acá, un cráneo, aquí se articula la mandíbula, y este saliente anterior que hay delante de la fosa mandibular, que pertenece a la porción escamosa del temporal, que se llama tubérculo articular. De manera que en la articulación temporomandibular no solo participa la fosa mandibular con el cóndilo, sino también este saliente que se llama tubérculo articular. La articulación temporomandibular es una articulación sinovial importante en el organismo, la usamos continuamente aunque no nos demos cuenta, y se clasifica dentro de las articulaciones sinoviales como una articulación artrodio-troquear. ¿Por qué digo que es una articulación artrodio-troquear? Porque la articulación temporomandibular tiene esta estructura que va a llamarse disco articular, fibrocartilaginoso, que divide a esa articulación temporomandibular en 2 porciones. La porción inferior se comporta como una articulación troquear para abertura y cierre de la boca, y la superior como una articulación plana o artrodia para los movimientos de protrusión, protracción, retracción y lateralización. Por eso digo que es una articulación artroide. Otra característica que tiene la ATM es que normalmente en las articulaciones sinoviales las superficies articulares están recubiertas de cartílago hialino, pero en esta, como es una articulación que movemos continuamente y con fuerza, las superficies articulares están recubiertas de fibrocartílago, que lo hace mucho más resistente. Como toda articulación sinovial, tiene una cápsula articular, que es la aquí, y esa cápsula articular está reforzada por ligamento. Esta es la cápsula, que está reforzada por este ligamento que se va a llamar ligamento lateral, que ese es el único que va realmente ahí a nivel de la articulación, se extiende entre el borde lateral del tubérculo articular al cuello de la mandíbula. Y hay otros 2 que la estabilizan, que aunque no van directamente a la articulación, son parte de ella, que es este, que es el estilo mandibular, va del vértice de la apófisis estiloidea al estilo mandibular, y este otro, que se llama esfenomandibular, que va desde la espina del efenoide, el ala mayor, donde está el agujerito espinoso, ahí termina la espina del efenoide, ese se extiende desde ahí hasta la líncula de la mandíbula. Y son los 3. Por ahí, cuando lleven cabeza y cuello, pues Flavio le va a hablar de el ligamento de Tanaka y el pterigo mandibular o pterigo maxilar, pero eso no está probado. Es decir, el único que hizo la descripción fue Tanaka, más nadie lo ha encontrado, y eso no está anatómicamente reconocido. Y el lo que le llaman el ligamento pterigo maxilar no es más que el rafe pterigo mandibular, el rafe pterigo mandibular, que es la unión entre la inserción del constrictor superior de la faringe con el origen del músculo fusinado, que van a ver en cualquier momento. La articulación temporomandibular le inerva el nervio aurículo-temporal, que rama la división posterior del nervio mandibular. Y los movimientos que hacemos con la mandíbula son descenso de la boca, abertura de la boca,
elevación o cierre de la boca, protrusión, retracción y lateralización. Y para mover la mandíbula participan los llamados músculos de la masticación. Entonces, ¿qué músculos vamos a tener en nuestro cuerpo que participan en el proceso de masticación? Cuéntenme, ¿quién se lo sabe? Son 4. ¿Cuáles son? Temporal, Ajá. pterigoideo medial, pterigoideo lateral y macetero. Correcto. Y ahora les pregunto, ¿qué nervio inerva estos músculos? Todos están inervados por qué par craneal. Nervio facial. ¿Quién? Nervio facial. ¿Quién? ¿Qué nervio? Trigémino. ¿Y por qué los inerva el trigémino? Vamos a embriología, los que ya la llevaron. Por las tres ramas. Porque derivan del primer arco Faríngeo. faríngeo y las estructuras derivadas del primer arco faríngeo los inerva. Entonces vamos a poner un músculo, le van a salir todos, pero tendría que ir a crear. Aquí ya tienen al músculo temporal, vamos a hilarlo para que lo vean bien. Cómo se origina en todo el hueso de la fosa temporal desde lo que serían estas líneas que se van a llamar líneas temporales superior e inferior, y desde la fascia temporal que cubre precisamente al músculo temporal y que un maniquí por ahí está cortada. Miren cómo forma un tendón que se inserta en este saliente anterior que tiene la rama de la mandíbula, que se llama apófisis coronoides y que en su impulso sigue por todo el borde anterior de la rama de la mandíbula hasta la fosa recta. La inervación del músculo temporal, los nervios llegan profundos a él, por eso se llaman temporales profundos, son dos anterior y posterior, que se originan de la división anterior del nervio mandibular, y en su acción es un potente elevador de la mandíbula. Si usted muerde, siente que se contrae. Y estos fascículos más posteriores retraen la mandíbula. La echan de nuevo hacia atrás una vez que la protruye. El otro músculo que todos ellos, yo creo que es el más popular, que todavía no ha salido, ahí ya lo tienen, es el músculo macetero, que es el que va aquí me tocó que se contrae cuando muerde. El macetero se origina en el arco cigomático, su cabeza superficial lo hace en la superficie inferior y la profunda en la cara interna del arco cigomático, y se inserta en la rama de la mandíbula y en el ángulo, en la cara externa del ángulo mandibular. Precisamente la mandíbula ahí tiene una zona rugosa que se llama rugosidad. En la acción, los fascículos superficiales, bueno, todo el macetero es un potente elevador de la mandíbula, los fascículos superficiales la protruyen y estos profundos la retraen, y la inervación ocurre por una rama maceterina que precisamente pasa por la cortadura de la mandíbula, la rama de la división anterior del nervio mandibular. Ahora, igualito que viene un macetero por fuera, por dentro, va a venir un músculo a la mandíbula que se va a llamar músculo pterigoideo medial. Mírenlo acá, lo voy a destacar. Y se llama pterigoideo medial por el hecho de que su cabeza profunda se origina aquí en la cara interna de la lámina pterigoidea lateral a nivel de la fosa pterigoidea. Su cabeza superficial viene del cuerpo del maxilar, miren cómo va igualito que el macetero, pero por dentro al ángulo de la mandíbula, la pterigoidea de la mandíbula. Y el nervio se llama nervio pterigoideo, potente elevador de la mandíbula y ayuda al pterigoideo lateral a protruir. Y el otro músculo, que es el músculo pterigoideo lateral, si lo logro sin necesidad de, es este. Tiene dos cabezas, mírenlas ahí las dos cabezas. La cabeza superficial viene del techo de la fosa intratemporal, superior, y la inferior viene desde la tuberosidad del maxilar en el cuerpo del maxilar, y es el que se inserta a nivel del cuello de la mandíbula. El cuello va a tener precisamente una zonita triangular que se llama fosa pterigoidea, y ahí se va a insertar. Este es el que protruye, se la echa hacia adelante, viene desde adelante cuando se contrae la ala hacia adelante ayudado por el pterigoideo. ¿Okay? Y el nervio se llama pterigoideo. De manera que en la abertura de la boca, lo primero que interviene es la gravedad, y usted relaja los músculos y la boca se abre, y los músculos suprayoideos pues ayudan a la abertura vocal. En el cierre participan temporal, pterigoideo medial y macetero. En la protrusión mandibular, el pterigoideo lateral ayudado por el medial, y los fascículos superficiales del macetero, y en la retracción mandibular entonces participan el temporal y los fascículos del macetero.
lateralización, pues del lado isolateral, los dos pterigoides y del contralateral, el temporal y el macetero, de manera que cuando yo lateralizo, participan los cuatro. ¿Ok? Dudas con la TM. Entonces,